cierto que lo que voy a contar es complejo y en todo caso es de alguna manera extenso. Aunque espero que no aburrido. Yo desde hace muchos años sigo las instrucciones de un filósofo alemán, Günther Anders, que fue el marido además de Hannah Arendt, que se quejaba de que los filósofos hablasen y escribiesen solo para filósofos, y decía que un filósofo que escribía solo para filósofos era algo tan absurdo como un panadero que hiciera pan solo para panaderos. En efecto, yo creo que igual que los panaderos hacen pan para los filósofos pues debemos hacer filosofía para los panaderos.